Y sí, ya se ve completamente distinto, miren. Centro de videojuegos, completamente abandonado. Ahí sí, Toyota Shop. Esa es una agencia de Toyota. Uf, esta sí está toda destruida. Y ahí ese medidor dice que ya estamos a 1.8. Estamos a 1.8, es un nivel muy alto. Todos hemos escuchado historias sobre los accidentes nucleares de Chernóbil y de Fukushima. Suponemos que actualmente son pueblos fantasmas por los cuales rondan animales de 4 ojos y que tan solo unos minutos respirando su aire pondrán en riesgo nuestra vida. Gracias al masivo bombardeo de información dudosa por parte de los medios, tenemos curiosidad de saber cómo son estos lugares realmente. Y me incluyo. Yo no podía continuar con la duda. Estando en Japón, investigué qué tan seguro es visitar las zonas de desastre del accidente de Fukushima. ¿Qué tan cerca puedo llegar a la planta nuclear sin meterme en problemas? ¿Cuánto tiempo puedo estar ahí dentro? Y resulta que no es tan complicado. Para aquellos que no saben de qué estoy hablando, les doy un breve contexto. Hace 8 años, la región de Fukushima fue atacada por un temblor, que a su vez ocasionó un tsunami. Esta enorme ola logró meterse a las plantas de energía nuclear situadas justo en la costa y la potencia del agua logró desbordar energía tóxica almacenada ahí dentro. Esto produjo agua contaminada, pesca contaminada, cultivos, ganado, incluso aire contaminado. Las zonas cercanas tuvieron que ser deshabitadas. La actividad comercial se tuvo que detener. Al país entero le aterraba la idea de consumir productos provenientes de Fukushima. Diversas zonas se convirtieron en un auténtico pueblo fantasma, congeladas en el tiempo, con evidencia de miles de vidas dejadas atrás. Las personas ni siquiera se llevaron pertenencias por miedo a la radioactividad que pudieron haber absorbido, lo que supuestamente hace de los hogares en la actualidad un escenario misterioso, un viaje al pasado lleno de melancolía e historias atrapadas. Hoy estaremos visitando algunas de estas zonas, comenzando en Hisanohamachi, comunidad a solo unos kilómetros de la planta nuclear. ¿Será realidad todo lo que se comenta? Sin duda, estamos por sorprendernos. Que comience una aventura más. Nos encontramos en la ciudad renaciente de Hisanohamachi, en la prefectura de Fukushima. Toda esta zona solía estar arrasada por la tragedia del tsunami, sumado al accidente nuclear. Curiosamente, estando a 8 años ya de la gran tragedia, tengo conmigo este contador que lo que hace es que te cuenta sieverts por hora, que es la medida de radiación que tu cuerpo está absorbiendo. Me parece que son microsieverts. Creo que no se alcanza a ver con la cámara, pero en este lugar donde estamos parados es un nivel de 0.06 microsieverts. Curiosamente es un nivel similar al que tienen ciudades como Tokio, como Osaka, ciudades muy lejanas al accidente, en las cuales se tienen perfectas condiciones para vivir. Realmente, para que un lugar sea peligroso para vivir, no para visitar, para habitar, tiene que tener niveles arriba de 2.0. Aquí, siendo 0.06, me suena bastante seguro. Tenemos expuesto justo aquí un panorama que se tomó desde este punto. Así se solía ver a escasos días, a escasas semanas de la gran tragedia. Muchas cosas de todos lados llegaron flotando y ahora está así, completamente limpio. Inclusive ya están construyendo casas nuevas. Por ahí vemos que hay una casilla en proceso de construcción. Es bien interesante cómo el templo se quedó en pie. Y miren, está justo ahí. Ese es el templo, igualito se mantuvo en pie. En esta zona de aquí están justo ahora plantando árboles que van a servir como una segunda barrera protectora. Y todo esto de aquí que vemos a la larga es un muro de prevención. Entonces sí, estamos caminando por la misma tierra que hace unos años fue afectada de una gran manera por este desastre.
Al estar caminando tan cerca de la supuesta zona de desastre, viendo tantas casas y negocios funcionando, demasiadas preguntas llegan a mí. De verdad, esta es una ciudad en pleno funcionamiento, donde sí, se ven muchos rezagos de la tragedia, pero parecen haber sido superados. ¿Por qué no está prohibido habitar en esta zona? ¿Qué hace que los niveles de radiación sean tan bajos si estamos tan cerca de la planta nuclear? Por suerte, un experto ha accedido a darnos una entrevista. El maestro Yoshi Kawa, antiguo empleado de la compañía de electricidad encargada de la planta que sufrió el accidente. Mejor dejemos que él nos explique de qué se trata todo esto. この建物とこの建物をこう半分に切って横から見た。 Él es el maestro Yoshikawa y nos trajo esta maqueta que nos representa cómo es que solía estar la planta nuclear de Fukushima. Está muy interesante todo esto. Entonces, era enorme. Toda esta superficie son aproximadamente 6 kilómetros cuadrados. Cada una de estas torres, que son las plantas de energía como tal, tenía aproximadamente 100 metros de altura, cada una, vaya, enormes, enormes. Lo que sucede es que cuando llega el tsunami, la ola enorme es desviada por estos muros de contención, pero entra por aquí. Y eventualmente, como estas torres están en un nivel mucho más bajo que todo esto de aquí, el agua llega aquí desparramando mucha energía. Lo que sucede, muy reducido, nos dieron mucha información, es que toda la energía que se produce se deja de enfriar, por ende se sale de control y se esparce por arriba. No significa que toda se desparramó en el agua, pero se esparce por arriba porque ya no puede ser contenida y el viento se lo lleva, esparciéndolo a muchas comunidades de la prefectura de Fukushima. ¡Qué impresionante! Entonces, estas 3 torres de 100 metros de altura aproximadamente fueron las que resultaron muy afectadas por el tsunami y eventualmente las que liberaron toda esta energía que puso en riesgo a varias comunidades. Ahora, está muy loco pensar que gran parte de la energía que se contenía aquí en estas plantas sigue ahí, todavía no ha sido liberada, sigue asegurada ahí dentro. Entonces no se ha esparcido a las comunidades, no se ha esparcido en el agua, no se ha esparcido en el aire, pero está contenida ahí adentro. Entonces nos cuenta el maestro que el problema hasta la fecha es que no se sabe cómo se va a sacar esa energía. Si un humano llega a entrar ahí, puede vivir solamente unos minutos hasta que su cuerpo no puede más y la radiación lo mata. Hay una persona colocada a unos metros de donde está una de las torres de la planta. Esto no es coincidencia, nos dice aquí el maestro Yoshikawa que esta es la representación de lo más que podría acercarse un ser humano a la planta como tal sin ningún riesgo real. Así que podrías estar un día parado ahí, siempre y cuando no abras y no entres a toda esa concentración, vas a estar bien, nada te va a suceder. Lo que podemos deducir de toda la información es que esta zona tuvo mucha suerte de que el viento haya decidido soplar hacia la dirección contraria el día de la tragedia. ¿Qué habría pasado si el aire hubiese cambiado de rumbo de repente? ¿Acaso más ciudades estarían completamente deshabitadas? Los habitantes de aquí saben lo afortunados que son y lo aprovechan al máximo. Negocios nuevos abriendo todos los días y áreas siendo reconstruidas son la muestra de que las personas quieren ver a su Fukushima renacida. La verdad me causa mucha intriga ver las zonas hacia donde el viento se dirigió. Me comentan que son un completo pueblo fantasma, un viaje al pasado. Les pido a mis guías locales, Go y Takuma, excelentes personas por cierto, que me lleven. Ellos acceden, me comentan que no es en lo absoluto complicado. Hora de ir a visitar las zonas de desastre nuclear, las áreas abandonadas, a aproximadamente media hora de aquí. Mis guías me lo recalcan, debo estar preparado emocionalmente. Estamos por ver cosas desgarradoras. Ahora sí, ya vamos a comenzar a visitar lugares, a ver a dónde nos llevan nuestros amigos locales. Va con nosotros aquí Go. Hey Go. Hello. Va el buen Takuma también. Cucho y el buen Fer. Vámonos. Estamos pasando por esta zona
que miren, ya subió el nivel. Estamos ya a punto 22 el nivel. En esta zona está interesante que nadie vive realmente. Todo esto está abandonado, pero sí hay tiendas en funcionamiento. Por ejemplo, ese supermercado de ahí sí tiene clientes y toda la cosa, pero miren, de ahí en fuera todo está abandonado. Ahí atrás hay un restaurante de sushi que igual abandonado. Digamos que se puede pasar por aquí, pero el gobierno no permite que la gente viva aquí, o sea, que permanezca largas cantidades de tiempo. Ahora sí estamos en zonas desoladas. Aquí no es que sea extremadamente peligroso, pero por precaución el gobierno sí prohibió vivir en estas zonas. Y sí está muy loco ver casotas, estas casas que son muy grandes, completamente abandonadas. De hecho, cierran así el acceso para que nadie meta a hacerse maldades. ¿Cómo ves? Aquí sí no hay nadie, ¿eh? Sí. Por ejemplo, nos dicen que es un negocio de ramen. Igual tuvieron que abandonar. No sé si se alcanza a ver las plantas todas secas ahí arriba. ¿Cuánto tiempo llevará así? Esto me da mucha curiosidad. Esta máquina de sodas, ¿tendrá sodas todavía? Sodas radiactivas. A ver, vamos a ver. Estas máquinas las ves en todos lados de Japón. Está chistoso que la dejaron aquí abandonada. Vamos a ver si podemos comprar una soda de la zona nuclear. No, pero mira, muy honesta, nos devuelven nuestro dinero. Tome usted, noble caballero. Qué chistoso que la hayan dejado, ¿no? Como, ¿por qué no llevársela? Me dice Go y también el Takuma que la gente que era dueñas de estas casas, lo triste es que no pueden venderlas, porque en teoría pues no es responsabilidad de nadie que tengas que irte, es por tu seguridad y nadie va a querer comprarte tu casa. Entonces muchas de estas casas simplemente están en abandono aquí sin generarle ni devolverle nada a los dueños. Estamos ahorita como a unos 15 kilómetros de la planta. La razón por la cual aquí no se puede vivir, a diferencia de otras comunidades que están por la zona, es porque el viento trajo mucha actividad radioactiva para aquí. Nos explican que cuando escapó la energía de la planta, el viento sopló hacia una dirección. Entonces realmente las comunidades que estaban al sur de la planta no sufrieron gran daño. Fueron más bien las que estaban como al norte y al oeste, a las que sí les llegó por medio del viento, de cómo sopló, en qué dirección fue, les llegó más radiación. Estos negocios de aquí también los dejaron completamente abandonados. Ahí ya hasta el letrero se cayó. Lo interesante es que gente sí pasa por aquí, vaya, sí llegas a ver coches que pasan momentáneamente, pero nadie se queda. Me están informando también ahorita nuestros locales que el gobierno en ciertas zonas, no en todo este pueblo, pero en ciertas zonas sí ya permitió que la gente regrese. Ya se hicieron estudios y está todo bien, pero supongo que a la gente le da un poco de miedo, les da cosa, no se sienten en completa confianza de regresar a los hogares que dejaron. Este es un auto que encontraron a unas semanas de la catástrofe. Lo guardan como un monumento. La historia es que era una patrulla, era un auto de policía que pertenecía a un oficial que dedicó sus últimos días de vida a intentar rescatar la mayor cantidad de gente posible. Eventualmente encontraron su patrulla toda destrozada, entonces la guardan como un memorial. La gente viene a rezar y a dejar sus vibras positivas, dejando alimentos aquí, algún tipo de ofrenda. Podemos ver que dejan de todo. También dejan flores. Y ahí, ese papel de colores que vemos son grullas de origami. Esto porque en la cultura japonesa, cuando se quiere dar esperanza, se hacen 1000 grullas de papel. Esto lo vimos igual cuando fuimos a visitar Hiroshima hace unos meses. No sé si hayan visto ese pequeño documental que hicimos. Igual lo vimos. Y en este caso es de igual manera para agradecer a esta persona por sus buenas acciones y dar esperanza a la humanidad. Realmente ver la patrulla en este estado sí te pone a pensar muchas cosas. Es irreconocible esto. El volante está en otro lugar completamente. Sí te pone a pensar en la magnitud de esta eventualidad, en lo fuerte que realmente estuvo. Estamos guardando silencio para darnos cuenta de que de lejos vienen sonidos, pero aquí de cerca ni uno solo.
No hay nadie cerca de aquí. Mientras más nos adentramos, más parece esta ciudad un escenario de una película post-apocalíptica. Los escenarios son impresionantes. Automóviles de hace casi una década que jamás se han movido. Restaurantes que seguramente aún tienen comida muy vieja almacenada. Negocios y casas de todos tamaños, completamente en el olvido. A partir de este punto, ese letrero que estamos viendo nos marca un límite en el cual ya no nos podemos bajar del auto. Podemos pasar manejando por esta zona, vaya, todo esto va a ser desde dentro del coche. Pero bajarnos a caminar como lo hemos estado haciendo, eso no se puede. También dicen esos letreros que no se puede pasar en motocicleta y en bicicleta, porque vas descubierto únicamente en coche. Porque vaya, es como un gran escudo que te está protegiendo. Vamos a ver si se ve con la cámara así, miren. Mientras más nos metemos, más va subiendo esto. Hace rato estábamos como a punto 1, punto 2. Ya estamos a punto 4. Y sí, ya se ve completamente distinto, miren. El centro de videojuegos, completamente abandonado. Ahí está Toyota Shop. Esa es una agencia de Toyota. Uf, esta sí está toda destruida. Aquí sí se ve todo descuidado, ¿no? Hasta lleno de plantas. Y ahí ese medidor dice que ya estamos a 1.8. No sé si lo alcanzaron a ver, pero sí ya estamos a 1.8, es un nivel muy alto. Una muestra de que el auto nos protege es que miren, aquí nuestro medidor está como en punto 49, punto 48. Y afuera ahorita pasamos uno que decía 1.8. Entonces sí que nos protege este gran escudo de la radiación. Todo esto está cerrado. De plano sí lo cerraron con rejas, con metal, para que no entres para allá. Y hacia allá, hacia esa dirección, está la planta nuclear como tal. No, sí, miren, está todo cerrado aquí, para que de plano nadie acceda. Miren cómo va subiendo esto. Estamos 1.27, 1.31. Esto porque nos estamos acercando cada vez más a la planta. Miren eso, 1.8. No, sí es evidente. Y eso que estamos adentro del auto. Estamos ya aparentemente a 2.4, 2.3. Sube y baja todo el tiempo, miren, 2.3, 2.2. Por aquí es la entrada de la gente que trabaja en la central. Ahí al fondo se ven las máquinas que están trabajando ahí en la central, miren, justo ahí al fondo. Porque como aprendimos hace rato, ahí hay gente trabajando ahí. Muchísimas miles de personas todos los días. Nosotros como simples mortales no podemos entrar, pero ahí se ve que están haciendo los trabajos adentro de la planta. Miren cuántos coches se quedaron ahí abandonados adentro. Un supermercado aquí. El hecho de que haya policías en muchos lados cuidando que nadie entre y rejas prohibiendo el acceso me pone a pensar, ¿qué más hay ahí dentro? ¿Acaso serán todas las suposiciones realidad? Decidimos no arriesgarnos para no tener problemas con la ley y quedarnos en las zonas más seguras. Que más seguras es un decir, créanme, siguen sin dejar nada a la imaginación. Esta zona apenas si comienza a estar en recuperación tras 8 años de que sucedió. Esta zona, más que estar así por cuestiones de radiación, es porque aquí sí pegó fuerte el tsunami. Esta casa que todavía no ha sido tumbada es la perfecta muestra ilustrativa de esto. El letrero de escuela ahí intacto. Y sí, supongo que la estructura del hogar era muy fuerte, que no se fue flotando. Vemos algunas más en la misma situación. Esa de ahí, esa otra de por allá. Qué loco, ¿no? Que 8 años después continúen aquí y que apenas si se comienza a ver que se hace el esfuerzo por repoblar esta zona. Vamos a intentar entrar. Una botella con una raíz. Esta jarra. Tan viejo será todo eso, miren. Un como estéreo. Incluso podemos ver un zapatero con zapatos. Y esta era como la cocina del hogar. Podemos ver ahí el mosaico, los artículos para cocinar por aquí, los enchufes intactos. De igual manera, unas botellas por ahí. Bizarro ver tantas cosas que alguna vez fueron funcionales en el hogar. Siguen aquí años después. Chéquense todo esto, está
vacío. Aquí ya es seguro bajarse del automóvil, de hecho los niveles están bastante bajos. La gente legalmente ya puede regresar a vivir, pero simplemente no lo hacen. Todo está completamente destruido. Aquí, por ejemplo, unas llantas. Y ahí a lo lejos, mira, apúntales para que vean. Ese es un cementerio que hicieron. La cosa es que como quedó todo destruido, pues hicieron un cementerio nuevo, porque la gente obviamente quiere seguir respetando y venerando a sus seres queridos. Estos árboles que vemos aquí están todos muertos, todos los troncos están secos. Esto es porque una gran parte del tsunami arrasó con esta zona. Sumando a esto, en lo que veían si era seguro o no era seguro vivir aquí, estuvo prohibida la zona durante un buen rato. Y el resultado es evidente. Esta zona sí nadie le hace caso. Por el momento, hasta ahora, completamente sola. Y sí, ya, qué diferencia. No sé si alcancen a ver. Creo que no se ve con la cámara, pero aquí el nivel ya estamos a 0.08. Se ve por ahí 0.08. Aquí ya es muy bajo. Aquí es sumamente seguro. ¿Por qué no hay gente? ¿Por qué no han regresado? ¿Cuánto tiempo va a pasar antes de que quieran volver a vivir aquí? ¿Será acaso que hay muchos recuerdos negativos en esta zona? Tantas preguntas que me llegan. Muchas zonas de Fukushima están tan llenas de vida y claramente han superado gran parte de lo que sucedió. Y otras más, como estas zonas, sí me ponen a pensar dónde está la gente. Conocimos a una señora hace rato, una viejita, muy buena onda, muy platicadora. Y ella le contó a nuestro intérprete, a nuestro traductor, que hasta la fecha, cuando escucha que el mar está muy agresivo, cuando sonidos muy fuertes provienen del mar, ella prefiere salirse de su casa e irse corriendo a lo más alto. Supuestamente, según nos platican, la regla que se esparce en esta parte de Japón es que cuando hay alerta de tsunami, tú corras lo más lejos del mar y lo más alto posible. Te dicen que no intentes salvar a alguien más, que primero te asegures de que tu vida esté bien y ya luego te preocupes por los demás. Pues muchas vidas se perdieron por gente que intentaba salvar a otras personas y esto alentaba el proceso de evacuación de las zonas. Entonces sí, ese es el protocolo actual. Si hay alerta de tsunami, ve por ti, por tus más cercanos, váyanse lo más lejos posible, lo más alto posible, y de esta manera te mantendrás seguro. A pesar de todo lo que hemos visto hoy, yo me quedo con una muy buena impresión de Fukushima y por supuesto que regresaré a visitar más de una vez. Las personas que he conocido son un completo ejemplo de fortaleza. Ellos quieren ver a su hogar de vuelta a la normalidad y están haciendo todo lo posible. Go, quien nos abrió la puerta a su hogar y nos presentó a su hermosa familia, es dueño de una academia de ballet. Él quiere que la próxima estrella internacional de este arte sea de ahí y le dé una voz a todo Fukushima, haciéndole saber al mundo entero que están más que bien. Takuma justo acaba de abrir un restaurante. Siendo una persona tan extravagante, por supuesto que no podía hacer algo normal. Se trata de un lugar en el que prepara pasteles en forma de dinosaurios. Muy ricos, por cierto. Me comenta que la clientela no va del todo bien, pero poco a poco. Ningún negocio se hace exitoso de la noche a la mañana. El maestro Yoshikawa me comenta que hará lo posible por conseguirme un permiso para visitar la planta nuclear próximamente y así poder documentar lo que realmente está sucediendo ahí. Él quiere que el mundo sepa que está todo en orden y con sus conocimientos y estudios lo está haciendo. Solo le hace falta una voz y espero haber ayudado aunque sea un poco. En cuanto consiga ese permiso, por supuesto que volveré. Y estos son solo algunos soñadores de los miles que habitan estas tierras. Soñadores que hacen mucho más que soñar. Ellos están actuando por un futuro mejor, por sus hijos, por sus vecinos, por su gente. Estoy más que agradecido con la manera como se me ha recibido. Me hacen creer que todo, sin importar que parezca no tener una solución, creyendo y actuando, es posible.
Supongo que esa es la diferencia entre esperarte a dormir y soñar y atrever a vivir tu sueño. Y este sueño de ver a una sociedad de vuelta a la normalidad, productivos, felices y más que activos, con el mismo esfuerzo que hasta la fecha se ha demostrado, seguramente futuras generaciones podrán vivirlo como una realidad.